El ganar o el perder no está a nuestro alcance. Hay variables por el medio, muchísimas variables que nos pueden descentrar de lo que depende de nosotros. Y yo creo que esa es la clave, la actitud. Cada uno de nosotros elegimos con la actitud, ¿no?, con la que vamos a afrontar los entrenamientos y los partidos. Y que yo intento evadirlos de los resultados, de que miren la clasificación, porque sinceramente es que es lo que pienso, ¿no? Una de las claves donde reside el que el equipo esté en una buena dinámica es que tenemos una plantilla muy trabajadora, ¿no? Y creo que cada uno estamos aportando lo que tenemos que aportar al equipo, y cada uno en su rol es fundamental que aporte al grupo, ¿no? Yo creo que la gente está muy tranquila y muy centrada en el trabajo diario y no pensamos en nada más allá. Más que cambiar, yo creo que nos conocemos todos mucho mejor, ¿no? Hemos ido poco a poco identificando en dónde somos buenos para fortalecerlo y seguir trabajándolo, y bueno, también hemos identificado quizás dónde tenemos nuestras debilidades para intentar minimizarlas. Considero que tenemos que seguir con el mismo objetivo que nos planteamos el 1 de septiembre, que era disfrutar de lo que hacíamos e intentar mejorar día a día. Bueno, yo por una parte pienso que son 3 puntos, no dejan de ser 3 puntos más. Son los mismos 3 puntos que serán la jornada posterior y los 3 mismos puntos que han sido la jornada anterior, ¿no? Yo creo que son 2 equipos de los que nos gusta jugar y dejar jugar. Yo creo que puede ser un partido muy bonito de disputar, y encima entre 2 equipos valencianos con muchos conocidos en las 2 plantillas. Y yo me espero un partido, bueno, pues de alto nivel, pero sobre todo para disfrutarlo, ¿no? Yo pienso que con 13 jornadas por delante, yo creo que eso es anecdótico totalmente, ¿no? Unas veces estamos unos más arriba, otros más abajo. Cuando resten 6-7 partidos podremos plantearnos y reorientamos los objetivos, pero a día de hoy nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y tenemos que seguir en la misma línea de trabajo. Yo creo que es un escenario y un contexto para 2 equipos que les gusta jugar y dejan jugar, y espero que el aficionado, y más siendo un horario que está sacado del horario habitual del resto de equipos, pues bueno, pueda acudir la gente y podamos disfrutar todos juntos del partido. Nosotros evidentemente tenemos que intentar hacer valer el factor cancha, igual que lo hicieron ellos en el partido de ida.